Bendiciones, hermanos, un saludo. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. En esta noche se me encuentro con nuestro hermano Don Grego Hermanos, una bendición para todos ustedes. Es un gusto poder compartir ese ratito y esperemos que sea mucha bendición. y con nuestro pastor. Saludos hermanos, que el Señor les bendiga. Ustedes y a don Grego, que Dios me los bendiga. Es un gusto estar aquí. Amén. En yo diría, una fecha tan importante, o en una semana tan importante. Estamos viviendo lo que todos conocemos como la Semana Santa. Correcto, así es. De hecho, está haciendo mucho calor, algo que caracteriza mucho la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Pero hay algo más importante, así es. Así es. Es una semana importantísima para el cristianismo, para todos nosotros los cristianos, totalmente significativa en todos los sentidos, así que yo creo que vale la pena que saquemos el tiempo para hablar un poco más de esto. Bien, así es. Parte de lo que tal vez nuestro pastor lo va a extender ahora es que queremos compartir con ustedes un poquito más sobre lo que pasó esta última semana en la vida de Jesús. Sí, a veces, no sé si lo han notado, pero comentábamos antes de iniciar el programa que muchas veces nos enfocamos más como en viernes, sábado y domingo. Correcto, sí. Tras de eso son como los días jueves y viernes que dan feriado a la gente, ¿verdad? Entonces hay como un enfoque ahí, pero hay más que eso. Mucho más, ¿verdad? Que es importante que podamos conocerlo para que podamos incluirnos en la historia. Sí. Entonces, para conocer un poco, no sé, Don Grego, ¿qué le parece si nos cuenta o nos pone en contexto qué hacían los judíos o qué celebraban estos días o qué pasó en esta semana? Correcto, es muy interesante y yo les quiero pedir a ustedes allá donde están viéndonos, usen su imaginación y váyanse hasta Jerusalén en el siglo I y vamos a hacer un pequeño viaje por esta semana maravillosa que es tan importante y tan trascendental para nosotros. Entonces, ¿qué pasaba en Jerusalén en ese tiempo? En ese tiempo, en Jerusalén, estaban celebrando nada más y nada menos que la Pascua. La Pascua es la celebración, y tenemos que ser muy claros, una celebración judía, donde ellos celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto. O sea, era su celebración principal, es la celebración hasta el día de hoy que los judíos celebran con más fervor, con más gozo y conlleva muchas situaciones para ellos. En ese entonces, en Jerusalén aproximadamente vivían 40,000 personas. Para esa fiesta llegaban de muchos lugares aproximadamente 250,000 judíos que llegaban a celebrar. Imagínense, si usted se pone a pensar, la población de Guanacaste completa en este momento son 418,000 personas aproximadamente. O sea, un poco más de la mitad de Guanacaste, digamos, es como que viniera un poco más de la mitad de Guanacaste a celebrar por toda una semana aquí a Liberia. O sea, gente buscando dónde dormir, dónde comer, era algo de verdad, si puede decir hasta cierto modo como caótico, y en esa semana fue que se desarrolló todo este maravillosa historia. Uno de los eventos más importantes, uno de los eventos importantes que pasó fue la entrada de Jesús a Jerusalén. Fue de los primeros, ¿verdad?, eventos que hicieron en esta semana, que podemos conmemorar. Yo recuerdo una predicación que escuché una vez de un pastor cuando yo estaba niño acerca de la entrada triunfal, que aparece en algunas Biblias, ¿verdad?, en la edición entrada triunfal. Entrada triunfal, sí. La ocasión en la que el Señor Jesucristo pues entra a Jerusalén montado sobre un pollino de asna, en cumplimiento de una profecía, entendemos, ¿verdad? Esa profecía pues se cumple en el Señor Jesucristo como decenas de profecías más se cumplen en Jesús de Nazaret. Pero yo recuerdo, y aquí un contraste grandísimo, cuando Jesús entra hay una celebración del pueblo y un júbilo, y le reconocen como el hijo de David, y le reconocen pues como digno de alabar, ¿verdad? Así es. Dicen Hosana y todo lo demás. Y este pastor comparaba ese día en la entrada triunfal con el día en el que ese mismo pueblo estaba gritando para él, pero otras cosas. Y eso siempre quedó marcado. Es muy correcto.
También hay una profecía en el libro de Zacarías, ¿verdad, don Grego? Es, la buscamos, podríamos Sí. buscarla. Entonces En- vamos a buscar en el libro de Zacarías, de hecho, hermanos, pueden buscarlo y acompañarnos de ahí desde su casa. Estábamos en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9. ¿Lo leo? Sí, Sí, dale. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué maravilla, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se cumple la profecía? exactamente. Y mucho tiempo, eso se dijo mucho tiempo antes, ¿verdad? De Sí, que nuestro claro. Señor Jesús entrara. Otro evento que se desenlaza también es la purificación del templo. Así es, en estos mismos eventos, en esta misma línea de tiempo se desenlaza lo que es la purificación del templo. Correcto, eso ya estamos hablando que esto es el lunes. El domingo entra Jesús a Jerusalén montado sobre el pollino de asna y el lunes él se presenta al templo y de su templo, obviamente, o sea, es que vamos al contexto, por eso es que le digo, tenemos que usar la imaginación. Imagínense 250,000 personas. ¿Qué tenían que hacer esas personas? Buscar ya sea algún animal para sacrificios. Y normalmente en el templo se encontraban los cambistas, porque obviamente ellos venían de lugares largos, no iban a venir cargando su animal para el sacrificio, sino que ellos iban al templo a conseguir eso. Pero llega Jesús y se encuentra ese mercado, entonces, o sea, y como dice la palabra, o sea, el celo de tu casa me consume. Sí. Y en ese momento, ese celo que invadió a Jesús, o sea, muchas veces, mucha gente dice que tal vez fue que él hizo un gran desastre ahí en el templo. Muchos estudiosos dicen que tal vez fueron algunas mesas que él volcó y cosas así por el estilo, pero eso fue el lunes, él que estuvo en el templo, estuvo y se encontró esto, y él dice, no van a convertir mi casa en una casa de mercaderes ni nada por el estilo, porque él sabía lo que era importante también. Imagínense, se había corrompido tanto el asunto que eso era un negocio y un negocio ya salido de todo contexto, ¿verdad? El estar vendiendo allí y haciendo todo ese show que luego entregaban al Señor como Ajá, ofrenda. exacto. Y eso lo podemos enlazar o unir con su enseñanza que también dio. Claro. Sí, correcto. Isaías 56:7 dice así, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así es. Y eso es lo que nos quiso dar, o sea, que esa casa era una casa para oración, no para mercancía, no para comerciar, sino una casa de oración. Ujú. Ujú. Entonces, haciendo un así pequeño resumen, entramos con la entrada triunfal de Jesús. Ajá. Luego, bueno, íbamos poniéndole días. Digamos que el lunes fue lo de la purificación del templo. Ahora Correcto. nos vamos imaginando que el martes su enseñanza y el miércoles ¿qué procedía? El Ok. miércoles, sí. Ok, martes no lo pasemos tan rápido. Ajá. Martes se dedica el Señor a instruir, a enseñar. Y para mí tiene mucho peso todo lo que el Señor decide hacer en esos últimos días sobre la tierra, ¿verdad? Porque me impacta mucho, por ejemplo, las últimas palabras que Él da cuando está en la tierra. Y estas enseñanzas que nosotros podemos encontrar, que Jesús compartió, Mateo 21 y los textos cercanos a la crucifixión, pues nos dejan a nosotros esas ricas enseñanzas del corazón del Señor que quería transmitir antes de terminar sus días aquí, ¿verdad? Entonces, pues todo eso tiene un peso grande. Importante. Martes, ahora sí, miércoles. Miércoles. ¿Qué procedía, don Grego, el miércoles? Lo que usted y yo quisiéramos hacer domingo después del culto, un ratito. Ah, qué rico, ¿verdad? Sí, qué rico sería, ¿verdad? Pero no podemos a veces, muchas veces, pero gloria a Dios por Gracias eso. a Dios. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El miércoles Jesús también se dedica a descansar, toma ese tiempo también de descanso.
Como les dije, o sea, en el contexto, sus discípulos tenían que preparar el lugar, tenían que buscar un lugar para poder celebrar la Pascua como tal, ¿verdad? Entonces, mientras sus discípulos se estaban preparando, se estaba dando otro acontecimiento por detrás, que era la confabulación para matar a Jesús. El miércoles empezaron los sumos sacerdotes, ¿se acuerdan los nombres? Caifás. Ajá, y Anás. Ajá. Que yo creo que a nadie le va a poner Caifás ni Anás nunca, ¿verdad? Ningún niño se va a llamar así. Entonces ellos empiezan a confabular la forma en cómo poder apresar a Jesús y llevarlo a la cárcel y matarlo. Y ya sabemos cuál fue el medio, ¿verdad? Y Judas detrás de todo eso, ¿verdad? Judas Iscariote. Y Judas detrás de todo eso. Y eso nos lleva a su cena, ¿verdad? A su última cena. Pero quiero que nos comente un poco de la última cena. De la cena y donde inicia lo que es la cena del Señor. Así es. Esto es muy interesante, hermanos, porque como les hablamos y hemos venido haciendo hincapié, la Pascua es una celebración meramente judía. Es una celebración meramente judía que se remonta a los tiempos de Egipto, la salida, el éxodo del pueblo hacia la tierra prometida. Se remonta a eso y ellos fielmente, aún en sus exilios, aún en los momentos de tribulación, ellos siempre la celebraron. Entonces, esto involucraba varias cosas, por ejemplo estas hierbas amargas, ¿verdad? Y todo eso, que era como simbolismos que ellos tenían. Entonces, ¿qué pasa? Jesús se reúne con sus discípulos. Entre esos discípulos estaba el que ya sabemos, Judas Iscariote. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a, si gustan, ahí en sus Biblias, vamos al Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo número 13. Entonces ya estamos en la cena, ya los discípulos prepararon la cena, ya ellos están sentados. En ese momento Jesús les dice que alguien de ellos los va a entregar. ¿Y qué pasa? Vamos al versículo número 25 y vemos que dice la Biblia: él entonces, recostado cerca, estamos hablando de Juan, ¿verdad? Recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Preguntándole que quién era el que le iba a entregar. Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado en esas hierbas amargas, ¿verdad? Aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí: ¿qué están celebrando ellos? ¿La Pascua o la Cena del Señor? Y entonces aquí es donde viene la parte interesante. Entonces dice que le dio el pan mojado en las hierbas a Judas Iscariote. Hasta ahí están celebrando la Pascua. Como judíos que eran. Como judíos que eran. Y después del bocado, dice en el versículo 27, Satanás entró en él, obviamente en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas, en ese momento, deja la cena. Y entonces ya vemos en los versículos siguientes cómo ya Jesús celebra con sus discípulos ya no la Pascua, sino la Cena del Señor. Ya inicia la Cena del Señor. Exactamente. Que es algo que seguimos actualmente nosotros conmemorando. Correcto, y que el Señor la establece pensando en su próxima crucifixión, derramamiento de sangre para el perdón de pecados, como el nuevo pacto, ¿verdad?, en su sangre. Recordando que la Pascua tenía un fuerte significado en la sangre del Cordero, que fue puesta en aquella ocasión en los dinteles de las puertas, y que les protegía de la muerte de sus primogénitos, esa sangre, ¿verdad? Los libraba de ese castigo. Y ahora encontramos a Jesús haciendo ese pacto con los suyos,
y esa representación hablando de su sangre, de su cuerpo, en lo que ahora nosotros conocemos como la cena del Señor. Y otro punto importante, se me viene ahorita a la mente. ¿Para quién es la cena del Señor? Para la iglesia. Para la iglesia, Para nosotros. para nosotros los creyentes. Bueno, los hijos de Dios. Exactamente. ¿Cuándo hizo la cena el Señor? Cuando el que no era creyente Se había ido. retirado. Ya sería correcto. Sí, es muy claro. interesante, todo Claro. esto es bastante interesante cuando uno Sí, ve son un puntos poquito que más tal de la vez historia, ¿verdad? pasamos, digamos, nos pasamos de vista, o tal vez, sí, la cena del Señor, y creemos que tal vez todos estaban, cuando estuvo Judas, estábamos en la cena del Señor. Muchas personas tal vez creen que desde ahí inicia la cena del Señor, pero así no era, porque sabemos que es para la iglesia, y Judas no era parte. Así Bueno, es. entonces, un día como hoy, viernes, ya estaríamos en lo que es el juicio de Jesús, que es la crucifixión. Correcto. Entonces tendríamos que decir que Jesucristo fue arrestado, que fue mal juzgado, por supuesto, ¿verdad? Contra toda ley. Con Jesús se hicieron cosas totalmente contrarias. Y el odio en el corazón y la envidia en el corazón de esos líderes espirituales, que de espirituales no tenían mucho, ¿verdad? O nada, Ujú. los consumió y aplicaron odio, orgullo, envidia, celos para Jesús en lugar de la ley correctamente. Pero Así así es. lo hicieron. Así es. Sí. Sabemos Así que lo no hicieron. era justo, y tal vez uno diría, ¿por qué tuvo que haber pasado todo eso, verdad? No lo merecía, pero iba con un propósito más allá que ahora lo entendemos, ¿verdad? Que Dios Así es. permitió que pasara para que nosotros pudiéramos tener lo que es la salvación. Así es, y el viernes nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo. Porque tenemos que aclarar eso, ¿verdad? Jesús puso su vida en Ujú. rescate por muchos, y ese viernes que puede uno pensar pues oscuro, un viernes difícil, un viernes doloroso, el Señor Jesucristo es clavado en la cruz y muere ahí. Muere por nuestros pecados, por nuestras transgresiones a la ley de Dios. Él entrega su vida. Isaías 53 nos habla de esa profecía. Así es. Y ahora Cecia mencionó algo, ¿verdad? Cecia dijo ahora, ¿cuántos años pasaron desde que Zacarías, por ejemplo, profetizó eso? Y aquí encontramos a Isaías también, cientos de años antes, hablando de lo que Jesús pasaría ese día viernes. Y ante esto solo podemos decir que pues un Dios eterno y omnisciente da esa profecía sabiendo exactamente lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. Así es. ¿Lo tiene ahí, verdad, Isaías 53? 53. Pues vamos a leer. Vamos a leer desde el 3, ¿qué le ¿Está bien? parece? Sí, señor. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos todos nosotros curados. Gloria a Dios. Gloria a Dios, así es. Ahí se entregó el Señor entonces. Sí. Entonces, hagamos un pequeño resumen para que no perdamos el hilo, ¿verdad? Hemos dicho muchos acontecimientos, entonces no sé si usted en casa pudo imaginarse, pudo ir viendo la historia, ¿verdad? Bueno, iniciamos con la entrada de Jesús, la entrada triunfal. Llega Jesús al templo, ¿verdad? La purificación. También da su enseñanza, ¿verdad? Que lo comentamos que era algo muy muy importante. Después hay la traición, ¿verdad? La traición de Jesús. Y venimos a lo que es la crucifixión, a su juicio, ¿verdad? ¿Y qué sigue? Porque él no quedó ahí. O sea, No, yo quería mencionar lo de la predicación que les comenté ahora al principio. El pastor que establecía esa comparación. Porque el viernes, que no lo mencionamos ahorita, el Señor Jesús fue llevado ante Pilato. Ante Pilato, correcto. ¿Recuerdan? Ujú, Y sí. se le preguntó al pueblo qué querían hacer. Tal vez no era exactamente el mismo pueblo, tal vez no, pero en una representación general estaba dirigiéndose a los judíos que estaban allí.
y, y pudo escuchar Jesús palabras en la entrada triunfal que traían alabanza para él. Ujú. Y ahora ese pueblo estaba gritando, crucifícale, Crucifícale. crucifícale, escogiendo a un ladrón, a un hombre, un maleante más bien, en lugar de al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que el mundo sigue haciendo algo así, Sí. Sí, rechazando a Cristo. y pensando también, ya volviéndonos a ese punto del juicio delante de Pilato, algo muy importante también que ha sido muy trascendental, y a veces para entender historia tenemos que ir a esos pequeños detalles. Cuando Jesús estaba delante de Pilato y estaban los judíos ahí acusándolo, realmente los sumos sacerdotes, y él les decía, pero yo no encuentro nada que reprocharle a este hombre, ¿verdad? Entonces ellos insistían, y dicen una frase muy importante ellos. Dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y qué trascendental cuando uno ve que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, ellos no han tenido una paz duradera, siempre han estado sumidos en guerras, en matanzas y todas esas cosas. Y ellos mismos dijeron, la sangre de Cristo, esa sangre derramada, o sea, ese castigo también que esté sobre nosotros, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, Qué atrevimiento, ellos ¿verdad? mismos condenaron a muchas generaciones por su boca. Entonces son cosas muy interesantes que también podemos ver dentro del transcurso de todos los hechos que ocurrieron. Para mí, Ceci, ahora que preguntaba sobre el sábado, para mí el sábado, me imagino, a los creyentes fue un día tan difícil. Sí, hubo silencio, difícil. o sea, no saber qué iba a pasar, qué seguía. Sí, bueno, yo diría, si lo pensamos bien, que ellos sí sabían, pero como que no lo Tenían habían dudas, entendido, podríamos ¿verdad? decir que no lo habían ¿Verdad? entendido y que tenían ciertas dudas. Y no lo recordaban, Ujú. o yo no sé, tal vez no lo creyeron. Yo no sé qué fue lo que pasó con ellos, pero El dolor, el también, sábado ellos estaban también, dolidos sí, también. tal vez perdieron la perspectiva, pero ese sábado es despertarse y ya no está Jesús. Tal vez un poco asustados todavía, pensando si ellos serían Perseguidos también, ¿verdad? Sí. En Claro. ese momento. Claro. Pero llega el día domingo y Llega la el día historia domingo. cambia. Uf, el glorioso domingo, El glorioso domingo. después de estar pensando ese sábado, yo pienso que esos hermanos de una u otra forma albergaban allí la esperanza, porque muy de mañana Sí, se levantaron hacia la tumba. Muy de mañana ellos se apersonaron, bueno, primero las mujeres que venían ajá. porque inclusive, póngase a pensar usted, tal vez un grupo de damas ahí se acercaron van a la tumba, sabiendo que hay una gran roca en la entrada, sabiendo que hay soldados cuidando eso, y ellas van por fe, Exacto. pensando en poner los aceites, poner los perfumes en el cuerpo de Jesús. Yo me imagino la reacción de ellas de asombro, de ir y encontrar esa tumba vacía. Qué maravilloso. De asombro y de alegría a la vez, como de Claro. esperanza. Claro. Y de susto. claro, hasta Si yo eso. fuera ellos, lo que sentiría es como un vacío en el estómago de ver esa tumba Algo increíble. removida la piedra. Uf, eso es increíble, la verdad que sí. Y el Señor Jesucristo resucita para gloria de Dios Padre, algo que nos asegura a nosotros los que hemos creído en Él, como Él prometió, que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Así es. Gloria a Dios por eso, de verdad. Dice don Grego, y hablábamos ahora un poquito que cuando llegaron al sepulcro encontraron el sudario, digamos el manto o lienzo, como le queramos decir, que ponían sobre el rostro de Jesús, que pusieron sobre el rostro de Jesús y que ponían sobre los cuerpos muertos, ¿verdad? Lo encontraron aparte de los demás telas correcto. que habían allí, de los demás lienzos que habían allí. Así es. Y particularmente hay algo allí que se puede deducir, ¿verdad? Y sacar algo que de repente nos gusta escuchar este tema interesante. Vamos a ver si encuentro el pasaje porque... Estábamos en Juan, ¿verdad? En Juan era, sí, correcto. Aquí ya lo encontré. Dice que cuando llegó Pedro fue, más que todo. Ajá. Dice, y salieron Pedro y él, otro discípulo,
fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Estoy Sí, en ahí va. Juan 25. Ajá. Nos puede seguir ahí en su Ajá, casa. correcto, pueden seguirlo. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Vaya detalle. ¿Por qué? Tiene una explicación eso. ¿Tiene una explicación? Cuéntenos. Ok. Dentro de las costumbres de la época, ¿verdad? Era que cuando se servía una cena, por ejemplo, una cena, digamos, en un lugar donde había un señor de la casa, entonces cuando este señor de la casa se levantaba por alguna situación de la mesa, si él dejaba su servilleta simplemente ahí puesta, sin ningún orden, quiere decir que ese señor ya había terminado de comer y se iba a retirar de la mesa. Pero si el señor de la casa tomaba su servilleta y la doblaba, esto era indicación para los que la vieran de que él iba a volver. Y eso es maravilloso porque, o sea, Jesús toma ese momento, ese lienzo que cubría su rostro y lo pone acomodado, doblado en un lugar, queriendo decir, Voy a regresar. para los que sabían la tradición, voy a volver. Wow. Es maravilloso, la verdad. Impresionante. Increíble, maravilloso. Ese domingo entonces el Señor Jesús, resucitado, empieza a aparecerse a algunas personas. A mí de esos encuentros, el de Camino de Emaús es uno Es de los que increíble. más me sorprende. Ahí donde dice que van caminando con Jesús, que ellos no reconocen que es Jesús, Correcto, no Sí, lo reconocen. correcto. ¿verdad? Y que van caminando y van hablando y le van contando a Jesús como si Jesús no supiera lo que había pasado, lo que se decía y que Jesús lo habían matado y que él decía que iba a resucitar. Y cuando ya Jesús se siente y les empieza a explicar, Se quedan y asombrados. ellos no sabían, pero Jesús desaparece. Y entonces ellos se decían a sí mismos, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, Así es. ya reconociéndole, ¿verdad? Y eso me llega a mí mucho personalmente porque ese es nuestro Señor. El Señor pone a arder nuestros corazones. Él nos llena nuestras vidas y nuestros corazones cuando hablamos de Él. No sé, ahorita que estamos conversando de esto y escuchando o leyendo, uno siente en el corazón el ardor por lo que significa Jesucristo en nuestras vidas y lo que Él ha hecho en nosotros. Que más que historia pasada, esto sigue siendo una realidad, un presente. Y esperando su venida. Sí, así es, Estamos esperando. así es. Y es que no importa, esta historia tiene 2000 años, poquito menos de 2000 años, pero sigue siendo tan real en la vida de las personas. En mi vida sigue siendo real. Para nosotros los cristianos debería ser real. Sí, y si alguien se entregara a Cristo hoy, esta historia cobra vida en Es su para corazón. ellos también. Entonces, es algo que nunca va a acabarse, nunca va a pasar. Sí, así es, hermanos. De hecho, les invitamos a que usted en su casa conmemoren, o sea, piense, lea los pasajes, lo que pasó, porque a veces las personas Semana Santa lo han olvidado, digamos, como lo que deberíamos de hacer es conmemorar. Otras personas tal vez salen de viaje y así, y digamos que no está mal, pero no es eso lo que el motivo, digamos, de esta semana. El motivo es conmemorar lo que Jesús hizo por nosotros, Así Sí. es, así es. porque es lo que nos dio vida a nosotros. Amén. Es no perder de vista al Señor y Correcto. lo que significa estos días. Si tiene sus días libres y vacaciones y todo lo demás, pues perfecto. Pero no hay que perder de vista lo que esto significa en No nuestras perder el vidas. El enfoque. verdadero motivo. Así es. Por cierto, hablando de todo esto que compartimos ahorita, el domingo en nuestra iglesia estaremos celebrando la Cena del Señor. Es correcto. Sí, conmemorando y anunciando la muerte de Cristo. Este domingo, así que no se Sí. la vayan a perder. Por supuesto, todos Y tenemos celebrando estar que aquí. Él vive, ¿verdad? Amén. Y que lo Amén. estamos esperando. Así es. Así es. Así que, hermanos, le invitamos este domingo a estar aquí en la casa de Dios y celebrar juntos nosotros.
Recuerde que Amén. tenemos un culto a las 10 de la Ah, ok, mañana. sí, 10 de la dato mañana, muy ¿verdad? importante, no a Y las vamos a 9:30. tener un almuerzo especial también. Y vamos a También. compartir un buen tiempo aquí en familia. Y nos vamos a extender hasta la tarde y la celebración de la cena y pues todo el tiempo que vamos a Pero compartir. va a valer la pena. Por Claro que supuesto. sí. Claro que Por sí. supuesto. Bueno, hermanos, creo que hemos llegado al fin de este programa, muy bonito, muy interesante. Esperamos que para usted allá en su casa haya sido de bendición, Amén. que haya podido aprender ciertos Así es. datos o detalles que tal vez no conocíamos, no teníamos ahí en mente. Y me despido, bueno, nos despedimos, sin más, y muchas gracias por acompañarnos. Pues, hermanos, de verdad ha sido una gran bendición para nosotros poder compartir este tiempo con ustedes. Sí, gracias hermanos, muchas gracias. Nos vamos, pero no sin antes desearles que el Señor les bendiga grandemente y animarle a que disfrute de este tiempo que compartimos y lo comparta con otras personas también, ¿sí? Que el Señor les bendiga.